Si escuchaste el episodio anterior, hay algo que ya no puedes desoír. La sensación de que el problema ya no está en el diagnóstico, que ya entendimos qué está pasando, y que aún así, algo sigue tensándose. Venimos de una segunda parte donde quedó claro que el poder ya no está concentrado, que se soltó, que circula, que escala, y que nuestros sistemas, políticos, sociales, culturales, no fueron diseñados para convivir con eso. Hoy, entramos en un nuevo tramo de la ola que viene. Y se siente distinto desde el inicio. No porque Suleimán cambia el tono, sino porque deja de rodear una palabra que hasta ahora había estado implícita. Una palabra incómoda. Una palabra que suele activar defensas inmediatas. Contención. No como freno absoluto. No como censura ciega. No como prohibición ciega. Sino como una condición básica para que el progreso no se vuelva destructivo. Y antes de entrar de lleno en esa idea, Suleimán hace algo muy deliberado. Se asegura de que entendamos por qué ya no hay alternativas limpias. Porque a esta altura del libro, hay algo que no se puede negar. No podemos volver atrás. No podemos desinventar estas capacidades. No podemos volver a encerrar el poder en pocas manos, sin pagar un precio enorme. La pregunta real ya no es si avanzamos o no. Eso quedó atrás. La pregunta es, ¿cómo avanzamos? Sin romper el sistema que nos sostiene. Este tercer movimiento del libro gira alrededor de esa tensión. Y lo primero que hace Suleimán es desmontar una idea profundamente arraigada, que la contención es enemiga de la innovación. Lo dice sin dramatismo, pero con mucha claridad. Toda tecnología poderosa que ha sobrevivido en el tiempo lo ha hecho porque fue contenida. No a pesar de ello. Gracias a ello. La aviación no dejó de volar. La energía nuclear no desapareció. Los sistemas financieros no se congelaron. Pero todos entendieron algo a tiempo. El poder sin límites destruye las condiciones que lo hacen útil. Aquí, la contención deja de verse como una restricción externa y empieza a verse como una infraestructura invisible. Algo que no notas cuando funciona, pero cuya ausencia se vuelve evidente cuando falla. Suleimán insiste en un punto clave. El mayor riesgo no es contener demasiado. El mayor riesgo es contener demasiado tarde. Porque cuando llegas tarde, las opciones ya no son buenas. Son reactivas, bruscas, desiguales. Ahí nacen las prohibiciones torpes, las regulaciones apresuradas, las respuestas diseñadas en medio del miedo. Eso es exactamente lo que él quiere evitar. Por eso esta parte del libro no es un manual de reglas. Es algo más exigente. Una exploración de lo que significa contener poder extremo en un mundo interconectado. Cómo ganar tiempo. Cómo reducir superficie de riesgo. Cómo coordinar sin asfixiar. Y sobre todo, cómo aceptar que algunas decisiones incómodas son el precio de seguir teniendo margen de elección mañana. Desde aquí, la conversación ya no puede volver atrás. Aceptar la contención como condición de progreso nos lleva a un terreno todavía más delicado, porque entonces la pregunta deja de ser técnica, se vuelve cultural. ¿Estamos dispuestos a normalizar la contención? Suleimán sabe que esta es una de las resistencias más profundas, no la de los estados, no la de las empresas, la resistencia de una cultura que durante décadas confundió libertad con ausencia de límites. Aquí el libro hace un movimiento sutil pero decisivo. No presenta libertad y control como opuestos simples. Lo que hace es separar libertad de descontrol. La libertad, dice Suleimán, no se sostiene sola. Necesita marcos. Sin marcos se quema rápido, se vuelve caótica y paradójicamente termina justificando respuestas mucho más duras. Esta no es una afirmación ideológica, es una observación histórica. Las sociedades que no ponen límites tempranos terminan aceptando límites tardíos,
y casi siempre más brutales. Por eso la contención, tal como la plantea el libro, no tiene que ver con prohibir, tiene que ver con anticipar. No porque podamos prever todo, sino porque no prever nada es la peor forma de previsión. Aquí empieza a aparecer con más claridad el papel de quienes toman decisiones reales, no solo políticos, también líderes tecnológicos, directivos, diseñadores de sistemas, personas que hoy tienen la capacidad de decidir si algo se lanza sin frenos o si se rodea de amortiguadores desde el inicio. Y en este punto el libro se vuelve especialmente exigente con ese grupo, porque plantea algo que rara vez se dice en voz alta. Tener capacidad técnica hoy implica una responsabilidad histórica distinta. No porque esas personas sean mejores o peores, sino porque sus decisiones escalan más lejos y más rápido que nunca. Suleimán no los demoniza, pero tampoco los excusa. El argumento es simple y duro a la vez. No puedes construir poder sistémico y luego actuar como si las consecuencias no fueran también sistémicas. Desde ahí, la contención deja de verse como una carga externa impuesta por otros. Pasa a entenderse como parte del acto mismo de crear. Crear sin pensar en contención ya no es ingenuo, es irresponsable. Y aquí aparece una tensión incómoda pero central en todo el libro. Contener exige liderazgo dispuesto a perder ventajas de corto plazo, ventajas de velocidad, ventajas de mercado, ventajas de posicionamiento. Eso choca de frente con casi todos los incentivos actuales. Por eso, Suleimán no confía en gestos voluntarios aislados ni en promesas bien intencionadas. Confía en normas compartidas, normas que nivelen el terreno, que hagan que frenar no signifique quedarse atrás, que conviertan la prudencia en estándar, no en excepción. Aquí el libro empieza a mirar con más fuerza la coordinación entre grandes actores, no porque sea fácil, sino porque sin coordinación la contención se vuelve inviable. Si uno frena y otro acelera, el que acelera gana hasta que todos pierden. Ese dilema no es nuevo, pero en este contexto adquiere una intensidad distinta, porque ahora no hablamos solo de mercados o influencia, hablamos de estabilidad sistémica, y en una carrera armamentista tecnológica, la seguridad es siempre lo primero que se sacrifica. Esta parte del libro empieza a mostrar algo importante. Ya no estamos solo explorando ideas, estamos entrando en el terreno de la voluntad. Voluntad de aceptar fricción, voluntad de aceptar límites temporales, voluntad de diseñar sistemas que no premien únicamente al más rápido. No es una postura cómoda, pero es una postura adulta frente al poder extremo. Y esa exigencia queda sobre la mesa. Aceptar fricción, aceptar límites, aceptar coordinación. El libro entra en uno de sus tramos más incómodos, porque obliga a mirar algo que casi siempre evitamos, que la contención no fracasa solo por falta de ideas, fracasa porque sostenerla desgasta. Suleimán es muy claro en esto. Definir límites es difícil, pero sostenerlos en el tiempo lo es todavía más. No porque falten argumentos, sino porque los límites viven dentro de sistemas que los erosionan. El patrón se repite una y otra vez. Casi todos los marcos de contención empiezan con claridad. Hay consenso inicial, hay preocupación genuina, incluso hay apoyo social. El problema aparece después, cuando el sistema sigue avanzando y el límite deja de ser una idea abstracta para convertirse en una restricción concreta. En ese momento, la contención empieza a tener un costo visible. Sostener un límite implica aceptar pérdidas que sí se ven, oportunidades que no se toman, despliegues que se retrasan, ventajas que otros sí aprovechan, a cambio de beneficios que no se ven, daños que no ocurrieron, crisis que no estallaron, errores que nunca llegaron a materializarse. Y aquí Suleimán señala algo profundamente incómodo. Nuestros sistemas políticos, económicos y mediáticos están muy mal preparados para valorar ese tipo de éxito. Nadie celebra una crisis evitada.
Nadie aplaude un error que no sucedió. Por eso, con el tiempo, la contención empieza a parecer ineficiente, exagerada o incluso injustificada. No porque lo sea, sino porque sus beneficios son invisibles y sus costos son inmediatos. Aquí el libro introduce una distinción crucial. La contención no suele colapsar por debilidad conceptual, colapsa por choque con incentivos mal alineados. Velocidad, crecimiento, escala, resultados de corto plazo. Cuando esos incentivos dominan, sostener un freno empieza a parecer irracional, incluso irresponsable, y entonces aparece el desgaste. El desgaste no es una ruptura abrupta, es una erosión lenta. Un ajuste aquí, una excepción allá, un solo por esta vez. Cada decisión es defendible por separado. Cada cambio parece razonable en su contexto, pero el efecto acumulado es profundo. El límite sigue existiendo en el discurso, pero ya no cumple la misma función en la práctica. No se rompe, se rodea. Suleiman describe este proceso con mucha sobriedad porque sabe que no tiene nada de extraordinario. Es exactamente lo que ocurre cuando una regla permanece fija mientras el entorno cambia. El sistema aprende a convivir con el límite hasta que el límite deja de ser un obstáculo real. Y aquí aparece una idea clave. La contención no puede depender solo de voluntad individual. Cuando sostener un límite implica ir constantemente contra la corriente, nadie puede hacerlo indefinidamente. No por falta de carácter, sino porque el entorno castiga ese comportamiento de manera sistemática. Por eso, Suleiman insiste en que el problema no es solo normativo, es estructural. No basta con decir qué debería hacerse. Hay que diseñar condiciones en las que hacerlo no sea suicida ni política ni profesionalmente. Si frenar siempre tiene un costo inmediato y avanzar siempre tiene recompensa, el resultado está decidido de antemano. Aquí el libro empieza a introducir una noción que será central más adelante: el ritmo. No como detalle operativo, como herramienta de gobernanza. Decidir a qué velocidad se despliega algo es decidir a qué capacidad de aprendizaje y corrección nos damos como sociedad. La velocidad no es neutra. Acelerar reduce el espacio de deliberación. Desacelerar lo amplía. Y esto es clave. Introducir pausas deliberadas no es ineficiencia, es diseño. La pausa permite observar efectos tempranos, detectar señales débiles, ajustar antes de que el sistema escale más allá de nuestra capacidad de intervención. Pero para que la pausa funcione, tiene que estar integrada en el sistema. Si depende solo de buena voluntad, se convierte en excepción, y las excepciones, en sistemas competitivos, no sobreviven mucho tiempo. Con todo esto, el argumento empieza a afinarse. El verdadero desafío no es definir límites, es crear sistemas capaces de sostenerlos cuando dejan de ser cómodos. Y todavía falta una capa más, la más humana, la que termina de cerrar este tramo. Y es justo ahí, cuando entendemos que los límites se desgastan y que sostenerlos tiene costo, donde Suleiman desplaza el foco de manera muy precisa. Hasta ahora hemos hablado de sistemas, de incentivos, de estructuras, pero ahora introduce una pregunta que cambia el terreno completo. ¿Para quién se está gobernando el riesgo? Es decir, ¿quién decide qué riesgos se aceptan, quién queda protegido primero y quién paga el costo cuando algo falla? Porque ningún marco de contención existe en el vacío, siempre opera dentro de una sociedad concreta, con desigualdades previas, con asimetrías de poder, con personas que no viven las consecuencias de la misma manera. Y aquí Suleiman es muy directo. Cuando el riesgo se distribuye de forma desigual, la contención deja de percibirse como protección y empieza a sentirse como imposición. Este no es un problema moral abstracto, es un problema estructural. Si quienes toman las decisiones no son quienes cargan con los costos del error, el sistema se vuelve inestable, incluso cuando funciona técnicamente. Esa inestabilidad no aparece de golpe, no explota de inmediato. Se manifiesta como desconfianza, como cinismo, como rechazo silencioso que se acumula hasta que ya no puede contenerse.
Suleiman muestra algo que atraviesa toda la gobernanza tecnológica moderna. Beneficios y riesgos rara vez caen en los mismos lugares. Las ventajas de la eficiencia, la automatización, la escala, suelen concentrarse en ciertos actores. Los daños, cuando ocurren, se dispersan, y muchas veces recaen sobre quienes tuvieron menos voz en la decisión inicial. Aquí aparece una distinción crucial. No todos los daños son iguales. Algunos son compensables. Se pueden corregir con recursos, con políticas, con ajustes posteriores. Otros no. Son daños irreversibles, difíciles de atribuir, imposibles de revertir una vez que ocurren. Cuando un sistema expone de manera desproporcionada a ciertos grupos a este segundo tipo de daño, la contención deja de ser una cuestión técnica y se convierte en una cuestión de justicia. Suleiman no propone una teoría cerrada de justicia, no entra en modelos abstractos, hace algo más incómodo y más práctico. Muestra que los sistemas que ignoran cómo se distribuye el riesgo terminan perdiendo apoyo social. No porque la sociedad no entienda la complejidad, sino porque entiende muy bien quién paga el precio cuando la complejidad falla. Aquí aparece algo central. La percepción de justicia importa tanto como la justicia formal. Un sistema puede estar cuidadosamente diseñado, cumplir con todas las reglas, y aún así generar rechazo si las personas sienten que no fueron consideradas, que no tuvieron voz, que siempre les toca absorber el costo de decisiones ajenas. Esa percepción no se corrige con más informes técnicos, ni con explicaciones sofisticadas. Se corrige con estructuras que hagan visible que el riesgo se toma en serio y que no se descarga siempre sobre los mismos. Por eso Suleiman conecta la contención con algo que rara vez se discute en estos términos: la dignidad. No como concepto abstracto, sino como experiencia cotidiana. La experiencia de saber que las decisiones que afectan tu vida no se toman completamente a tus espaldas, que hay deliberación previa, que hay cuidado antes de exponer a otros a riesgos que no eligieron. Cuando esa experiencia desaparece, la reacción no suele ser un debate racional, suele ser rechazo, a veces pasivo, a veces frontal, pero siempre erosivo. Y una vez que ese rechazo se instala, sostener cualquier marco de contención se vuelve mucho más difícil, porque ya no hay confianza básica sobre la cual apoyarse. Aquí el libro introduce otro matiz clave: la legitimidad. La legitimidad no surge de la perfección técnica, surge de la defendabilidad pública, de la capacidad de explicar una decisión de forma consistente en el tiempo, incluso cuando es incómoda, de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando esa coherencia se rompe, la contención empieza a percibirse como arbitraria, y una contención percibida como arbitraria no se sostiene. No importa cuán correcta sea en teoría, en la práctica se desgasta rápido. Suleiman muestra que muchas crisis de confianza no nacen de un fallo técnico grave, nacen de la sensación de que las reglas cambian sin explicación, o de que ciertas decisiones benefician siempre a los mismos. Esa sensación, una vez instalada, convierte cualquier llamado a la prudencia en sospecha. Por eso insiste en algo fundamental. La contención no puede ser solo eficaz, tiene que ser legítima. Y la legitimidad no se decreta, se construye, con decisiones consistentes, con distribución razonable del riesgo, con procesos que no tratan a la sociedad como un obstáculo, sino como parte del sistema. Y es después de recorrer todo esto, riesgo, límites, desgaste, legitimidad, justicia, cuando Suleiman hace su último movimiento en este tramo. No introduce un concepto nuevo, no abre otro frente, no sube el tono, reduce todo a un criterio final. Después de todas las capas del problema, la pregunta ya no es qué tecnología permitir o prohibir. La pregunta es más básica y mucho más difícil de esquivar. ¿Estamos preservando la capacidad de decidir en el futuro o la estamos entregando sin darnos cuenta? Porque al final, eso es lo que está en juego. No la libertad entendida como hacer cualquier cosa ahora, sino la libertad entendida como poder corregir mañana, poder cambiar de rumbo, poder decir esto no funcionó, poder intervenir, sin que el costo sea tan alto que ya no sea una opción real.
Aquí aparece con claridad la noción de inervisibilidad. Algunas decisiones no solo producen efectos, producen trayectorias. Una vez que ciertas infraestructuras están desplegadas, una vez que ciertos sistemas se vuelven indispensables, cuestionarlos deja de ser una opción práctica. No porque estén bien, sino porque retirarlos rompería demasiadas cosas a la vez. El peligro no es tomar una mala decisión puntual. El peligro es cerrar el margen de corrección, porque cuando ese margen desaparece, ya no gobiernas el sistema, lo administras, te adaptas a él, reaccionas a sus fallos, pero dejaste de decidir su dirección. Y aquí el libro vuelve con máxima claridad a algo que atravesó todo el recorrido: la inercia. La inercia no es neutra. En contextos de poder extremo, siempre empuja hacia más despliegue, más integración, más dependencia. No porque alguien lo quiera explícitamente, sino porque es el camino de menor resistencia. Por eso, Suleimán es tan crítico con la idea de inevitabilidad. Llamar inevitable a un resultado suele ser una forma elegante de renunciar e intervenir, de aceptar una trayectoria como si fuera natural, cuando en realidad es el resultado de muchas decisiones previas que no se revisaron. Aquí el libro no acusa, pero tampoco consuela. Deja claro que la resignación suele disfrazarse de realismo, y que el verdadero realismo consiste en aceptar que no controlamos todo sin por eso abdicar del juicio. Gobernar poder extremo no significa dominarlo por completo, significa no entregarlo a la inercia. En este punto, la contención deja de parecer una política concreta y se revela como lo que realmente es: una relación continua con el poder, una relación que se renegocia, que se ajusta, que se pone a prueba. Cada nueva capacidad vuelve a abrir la pregunta, y esa pregunta para Suleimán es siempre la misma: ¿esto amplía o reduce nuestro margen de decisión futura? Si lo reduce, el umbral de exigencia debe ser altísimo. Si lo amplía, el riesgo puede ser asumible. No como regla matemática, como criterio orientador. Aquí se desmonta otra ilusión cómoda, la de que siempre habrá tiempo para reaccionar. En sistemas complejos, el tiempo no es neutral, solidifica decisiones, convierte lo provisional en permanente, hace que lo discutible se vuelva incuestionable. Por eso la insistencia en decidir cuando todavía hay fricción, cuando todavía hay debate, cuando todavía hay incomodidad. Porque la incomodidad es una señal de que el sistema sigue abierto. Cuando todo parece obvio, cuando ya nadie discute, suele ser demasiado tarde. Este cierre no es un llamado al miedo ni a la parálisis, es una invitación a la madurez, a aceptar que convivir con poder extremo implica vivir sin garantías absolutas, pero también sin renunciar a la responsabilidad. La madurez en este marco no consiste en avanzar más rápido, ni en frenar por reflejo. Consiste en sostener preguntas incómodas cuando sería más fácil celebrar la velocidad. Consiste en proteger el margen como si fuera el recurso más escaso, porque al final eso es lo que queda sobre la mesa: el margen. El margen para corregir, el margen para aprender, el margen para decidir de nuevo. Ese margen no se hereda, no aparece solo, se pierde con facilidad. Y una vez perdido, recuperarlo es extraordinariamente difícil. Y con eso, este tramo se cierra, no con una solución, no con un plan, sino con un criterio exigente. El criterio para distinguir entre progreso y abandono, entre libertad y dependencia, entre avanzar conscientemente y simplemente dejarse llevar. Desde aquí ya no es posible seguir escuchando como si esto fuera solo un análisis interesante, porque el dilema ya no es técnico, ni abstracto, ni futuro, es presente. Hasta aquí llegamos hoy. En el próximo episodio entramos en la cuarta y última parte de este recorrido. No para ampliar el diagnóstico, sino para cerrar el dilema. Después de entender el poder, la velocidad, la contención y el desgaste que implica sostenerla, Suleimán deja de describir el problema y nos obliga a algo más incómodo: tomar postura. Será el cierre de esta serie, no con respuestas fáciles,
sino con el criterio final que atraviesa todo el libro. Será pronto. En unos días seguimos. Si este episodio te dejó pensando, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes en los comentarios qué idea de esta sección te resultó más incómoda o más difícil de soltar. En la descripción vas a encontrar el enlace a La ola que viene de Mustafa Suleyman por si quieres seguir el libro en paralelo, y también otros libros relacionados con la temática desde distintos ángulos para profundizar con calma. Gracias por escuchar con atención. No solo con curiosidad. Soy Eric Aguilar y seguimos muy pronto con el cierre de este recorrido.